¿Qué tal, gente? Un saludo para todos aquellos que estén viendo este video. ¿No les ha pasado que mientras leen la Biblia surgen muchos problemas y enigmas que no logramos resolver? Pues en esta oportunidad vengo trayendo un pequeño resumen de lo que es y sucesos importantes de la Biblia. Ahora, sin más preámbulo, comencemos. Al inicio de la Biblia se nos narran 4 sucesos importantes. La creación, en donde Dios pone sobre la tierra al primer hombre y mujer. El origen del pecado, en donde Adán y Eva desobedecen la ley de Dios comiendo del fruto prohibido, siendo así expulsados del paraíso. Luego, el diluvio universal, en el cual se nos muestra a Noé, a quien Dios se le revela para que salve una pareja de cada especie y pueda repoblar así la tierra. Y por último, la Torre de Babel, en donde las naciones tratan de construir la torre más alta para poder acercarse así a Dios, pero Él, para corregir sus errores, hace que terminen hablando en distintas lenguas. Y así continuaremos. Ahora les quiero hablar sobre Abraham y la promesa que Dios le hizo de que Él haría una gran nación y de toda su descendencia para las familias del mundo, y que todas estas serían bendecidas. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Este último tuvo 2 hijos, quienes fueron Esaú y Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel. Él tuvo 12 hijos, fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José, Benjamín, para luego vivir todos en Egipto como esclavos alrededor de 400 años. Tiempo después, Dios le mandó a Moisés, y en ese momento hubo varios sucesos importantes: las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, los 10 mandamientos, la construcción del tabernáculo donde Dios se manifestaba ante su pueblo, y otros más. Luego de un periodo, el pueblo de Moisés estuvo vigilando las tierras que iba a conquistar, en donde 10 espías dijeron que no era posible conquistarla, y solo 2 se mantuvieron fieles ante Dios, quienes fueron Josué y Caleb, quienes dijeron que sí era posible. Después de haber conquistado las tierras prometidas, Dios levantó un nuevo líder, Josué. El pueblo fue gobernado por jueces por alrededor de 350 años, donde el último fue Samuel. Durante este periodo estuvo Saúl, David y Salomón. Este último tuvo 2 hijos, quienes eran Jeroboam, quien gobernó Israel, o el reino del norte. Este reino fue gobernado por 20 reyes, donde todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y pese a que Dios les envió profetas, estos hicieron caso omiso, donde al final fueron gobernados por Asiria y no hubo redención. Luego su otro hijo fue Roboam, quien gobernó Judá, o el reino del sur, gobernado por otros 20 reyes también, donde algunos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, y este les envió profetas como Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Abdías, y después fueron cautivos en Babilonia por alrededor de 70 años. Después de ese periodo, Dios dejó que 50,000 judíos volvieran y restauraran la ciudad de Jerusalén, que fue dirigido por 3 líderes: Zorobabel, Esdras, Nehemías. Ellos fueron los que lograron la construcción de Jerusalén, trayendo así a su pueblo. Luego hablaron los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y durante 400 años, Dios no se reveló nuevamente ante su pueblo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos oían la palabra de Dios de boca de los apóstoles. Estos proclamaban oralmente los hechos y palabras de Jesús desde el día de Pentecostés, en que recibieron el Espíritu Santo. La fe se difundía así por el mundo, de boca en boca, pero los testigos presenciales de aquellos tiempos se extinguían.
y se hizo necesario fijarlos por escrito. Surge así el Nuevo Testamento, formado por 27 libros. La primera iglesia los recibió como textos sagrados, escritos por inspiración del Espíritu Santo, y los unieron a los del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, que son los que la iglesia reconoció desde sus inicios como divinamente inspirados, y por lo tanto transmiten auténticamente la tradición apostólica, escritos entre los años 45 y 96 después de Cristo. Relatan la vida de Jesús entre los hombres, sus acciones y palabras, su muerte redentora, su resurrección gloriosa, y los autores fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de los evangelios canónicos, encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escritos por San Lucas. Le siguen las 14 epístolas paulinas y las 7 cartas católicas escritas por San Pedro, San Juan, Santiago y San Judas. Y por último, el Apocalipsis, el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento. El autor es San Juan y relata de forma simbólica la segunda venida triunfal de Cristo, la parucía que tendrá lugar al final de los tiempos. Las Sagradas Escrituras fueron recibidas por la Iglesia desde sus inicios. La misión de la Iglesia es enseñar e interpretar las Sagradas Escrituras, que se fundamentan en varios pasajes del Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús les dice a sus apóstoles: quien a vosotros escucha, a mí escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí rechaza. Y cuando prometió a Pedro: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. También al enviar a los apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo, les promete: yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Una de las funciones de la Iglesia ha sido determinar qué libros del Antiguo y Nuevo Testamento han sido inspirados por Dios. El criterio con el que se establece la lista, los libros canónicos entre los siglos II y IV, fue en la comunión eclesial, es decir, el haberlos recibido así de la tradición de los padres de la Iglesia, que a su vez los recibió de los primeros ministros del Evangelio. El Concilio Trento, recogiendo esta unánime y antiquísima tradición, declaró como dogma de fe la lista canónica de los libros que componen las Sagradas Escrituras o Biblia. Y en el Concilio Vaticano II exhorta a todos los cristianos a aprender con la lectura y la práctica frecuente de las divinas escrituras el sublime conocimiento de Jesucristo. Porque desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, aquel que nos ha liberado del pecado y de la muerte eterna para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muchas gracias y los veo hasta la próxima.